El proceso de respiración celular. Hemos estado mirando desde las primeras clases de este nuevo módulo de ciencias naturales la célula, la composición de las células, los diferentes organelos de las células. Estuvimos hablando de la manera como se alimentaban las células también. Y hoy nos corresponde el proceso de respiración celular. La respiración celular, pues, eh, ustedes saben que todos los procesos heterogénicos producidos en la célula, por medio de las cuales las sustancias se oxidan y liberan la energía química. Se agrupan bajo el nombre, entonces, todos estos procesos de respiración celular. Entonces, ¿qué es la respiración celular? Es el proceso por el cual las sustancias se oxidan y se libera energía. Entonces, eh, se agrupan bajo el nombre de respiración celular, como estamos hablando, pero para descomponer una molécula orgánica, las células emplean principalmente deshidragenaciones que pueden ser llevadas a cabo en presencia o ausencia de oxígeno. ¿Qué quiere decir de esto? Recuerden que hay células anaeróbicas y aeróbicas, o sea, que tengan o no presencia de oxígeno. Recuerden eso. Cuando el oxígeno está presente o no está presente, se denomina anaerobio o aerobio. Entonces se hace, para descomponer las moléculas orgánicas, la deshidrogenación, que puede ser llevada a cabo en presencia o en ausencia de oxígeno. Existen, por lo tanto, dos tipos de respiración, como les estaba diciendo, la respiración aeróbica y la respiración anaeróbica. Esta última también se le conoce con el nombre de fermentación, a la anaeróbica. Entonces vamos a ver las diferencias entre la respiración aeróbica y la respiración anaeróbica. En la respiración aeróbica, la molécula usa O2, ya aeróbica, recuérdenlo muy bien, grábenselo, cuando se habla de respiración aeróbica es cuando hay presencia de O2, por medio del cual, de esa presencia del oxígeno, se degrada la glucosa en CO2 y H2O. La glucosa se descompone entonces o se degrada más bien en CO2, dióxido de carbono, y H2O, que es la molécula del agua. Ahí está muy clara en la imagen que estamos revisando, que es el proceso de respiración celular aeróbico en presencia de O2. Fíjese que la glucosa, glucólisis, está ingresando a la célula en presencia del oxígeno. Allí hay unas cadenas de ATP, que es el adenosintrifosfato, ¿sí? Y también el dióxido de carbono y el agua, como estábamos hablando. Entonces, en esta respiración aeróbica, cerca del 50% de la energía química es liberada y está presente en la mayoría de organismos. O sea, la mayoría de organismos tienen una respiración aeróbica, quiere decir que la mayoría de organismos de los seres vivos presentes en nuestro planeta necesitan del oxígeno para respirar. Recuerden ustedes, no se les vaya a olvidar que el porcentaje de oxígeno que hay en el ambiente es solamente del 21% de oxígeno. El resto del medio ambiente o del aire, por decirlo así, para hablarlo coloquialmente, son otros tipos de gases como el hidrógeno, el nitrógeno y en fin. Pero el oxígeno, lo que nos corresponde a nosotros respirar para poder realizar todos los procesos de síntesis, tanto alimenticia como energética, solo necesita el 21% de composición del oxígeno en el aire que respiramos. Entonces, ahí ustedes están viendo
cómo la respiración aeróbica se hace en presencia de oxígeno. La parte izquierda de la lámina está el proceso aeróbico. Si ustedes ven, la glucosa ingresa, se hace la glucosis en presencia de esta parte de la lámina, este lado izquierdo de la lámina, nos está indicando la respiración celular aeróbica. Quiere decir que hay presencia de oxígeno, como lo indica la flecha en estos momentos. El oxígeno está presente. Entonces, como hablábamos, la glucosa ingresa a la célula, hace la glucosis y inicia el ciclo de ATC, donde se libera ATP, lo tiene, adenosínfosfato, la parte de energía, el 50% es de ATP, y el otro 50% está compuesto de dióxido de carbono y de agua. Esa es prácticamente la síntesis que realiza, o el proceso que realiza, o la síntesis que se realiza más bien en el proceso de respiración celular. Como les digo, en este lado izquierdo de la lámina está perdón, el proceso de respiración celular en presencia de oxígeno, que como recordarán se llama la respiración aeróbica. Y en la parte derecha de la lámina tenemos la respiración anaeróbica, más conocida como fermentación. Ustedes ven como la membrana plasmática también ingresa la glucosa, pero pasa a un proceso de fermentación porque no hay oxígeno allí. Miren, allí no hay oxígeno, y eso va a dar como resultado lo siguiente: al no usar moléculas de oxígeno, degrada la glucosa en triosas y otros compuestos orgánicos. La glucosa es degradada en triosas, inclusive en lactato, ¿sí? Recupera menor proporción de energía química. Fíjese que no libera energía, ¿sí? Como si es el caso aquí de la respiración aeróbica. Fíjese todo el ATP que está liberando la célula, mientras por este lado no hay liberación de energía. Recupera la menor proporción de energía química presente en algunos microorganismos e importante en células embrionarias y neoplasmáticas. Los organismos, los microorganismos, algunas son bacterias y todo este tipo de virus también, en algunos casos, en otros no, son organismos que presentan respiración anaerobia, quiere decir que pueden subsistir en sitios donde no hay presencia de oxígeno. Entonces, fíjense, ahí están los dos tipos de respiración celular que hemos venido estudiando el día de hoy. La respiración aerobia, pues, significa vida con aire, ¿no? Es lo que significa, o el significado, digamos, semántico de la palabra aerobia. Vamos a hacer una retrospectiva de lo que hemos dicho para las personas que han estado llegando a la clase en este momento. Estamos viendo los procesos de respiración celular. Hay dos tipos de proceso de respiración celular. El primero que se hace en presencia de oxígeno, que se llama respiración aeróbica, y el segundo que se hace sin presencia del oxígeno, que se llama respiración anaeróbica. La respiración aeróbica, el proceso de respiración aeróbica que está en presencia de oxígeno, como pueden ver en la gráfica, en el lado izquierdo de la gráfica, esto para las personas que llegaron tarde a la explicación, y para todos en especial un recorderis de lo que hemos hablado. Ustedes ven que en la parte izquierda de la lámina la glucosa ingresa a la célula. Pueden ver acá, la glucosa ingresa a la célula e inicia un proceso de glucólisis en presencia del oxígeno. Por eso es respiración aeróbica. En presencia del oxígeno, y es este proceso de transformación de la glucosa, y lo transforma en 50% de todo el resultado
ATP, esto es adenosín trifosfato, es energía pura liberada de la célula, y el otro 50% se divide entre dióxido de carbono y agua. Eso es lo que el proceso sintetiza con presencia de oxígeno, quiere decir que es el proceso de respiración celular del tipo aeróbico. El tipo aeróbico, o sea, en presencia de oxígeno. Y por el otro lado, en la parte derecha de la lámina, ustedes ven en la membrana plasmática, ingresa la glucosa, se empieza la glucólisis, pero en ausencia de oxígeno, y al estar en ausencia del oxígeno, entonces ese tipo de respiración también recibe el nombre de fermentación. Ese tipo de respiración anaeróbica que no usa oxígeno, no usa moléculas de oxígeno para realizar el proceso, degrada la glucosa en triosas y otros compuestos orgánicos como el lactato y recupera menor proporción de energía química o prácticamente casi nada, ausencia de energía química, a diferencia de lo que pasa en la aeróbica, que mire todo el porcentaje de ATP que libera la célula, y a su vez está presente en los microorganismos. Recordemos también que dijimos que el porcentaje de oxígeno del aire que respiramos es del 21%. Ustedes dirán, pero ¿cómo así? Y sí, el aire que nosotros respiramos solo tiene un 21% de oxígeno. El resto del porcentaje del aire que respiramos son otros tipos de gases como el carbono, como el carbono, como el hidrógeno, como el nitrógeno y demás gases que hacen la composición exacta del aire que respiramos. Entonces, ya podemos hacer otra división de los seres vivos que hay en el planeta, que son los seres vivos que en su gran mayoría necesitan de oxígeno, de presencia de oxígeno para subsistir, para respirar y para sintetizar sus alimentos. Y los seres vivos que hay en el planeta, en especial varios tipos de microorganismos que viven sin presencia de oxígeno, o sea, son seres vivos del tipo anaeróbico. Anaeróbico quiere decir sin presencia de oxígeno. Entonces, básicamente, pues, la respiración aeróbica significa vida con aire. La respiración aeróbica necesita el oxígeno para quemar la glucosa, la aeróbica. En este proceso se obtiene energía biológicamente útil en forma de ATP y como desecho se producen dióxido de carbono y agua. Entonces el desecho de nuestra tipo de respiración celular es dióxido de carbono más agua. Hay una gráfica que quiero que revisemos acá. Hay una gráfica que quiero que revisemos, que es la diferencia, ya lo vimos, la diferencia de respiración, pero esta grafiquita que me parece interesante, que es esta. Vamos a minimizar un poco esto. Exacto. Esta es la capacidad aeróbica, actividades de baja intensidad desarrolladas en periodos de tiempo más largos, tales como correr, nadar y montar en bicicleta. O sea, esas actividades que realiza el ser humano con intensidad, como son periodos de tiempo más prolongados, tales como correr, nadar y montar en bicicleta, son actividades desde el punto de vista aeróbico, porque necesitan de un porcentaje eficiente de oxígeno, de moléculas de oxígeno, para poder ser realizadas. Entonces, la actitud física general mide el potencial aeróbico, la realización del esfuerzo progresivo, el consumo máximo de oxígeno y la resistencia aeróbica cuando llega el oxígeno necesario al músculo para producir la energía que necesitamos. Fíjense que todo es una cadena. El oxígeno que nosotros tomamos del aire, ese 21% de la composición del aire, que es el oxígeno que respiramos, se introduce a nuestro organismo y a su vez está introduciéndose en cada una de las células, como vimos en la lámina anterior. ¿Sí?
esa realización de ese esfuerzo progresivo y ese consumo masivo, máximo masivo de oxígeno, entonces cuando llega al punto de tejido u órgano necesario, es cuando se produce la reacción de nuestros tejidos y nuestros órganos, incluyendo el cerebro mismo. Por eso es que ustedes recordarán que cuando los futbolistas o los campeonatos, por ejemplo, como las eliminatorias a los mundiales, y los equipos de fútbol tienen que ir a jugar a la altura, quiero decir, a una ciudad que sea bastante alta o que tenga una altitud bastante significativa, como es el caso de Bogotá o como es el caso de La Paz en Bolivia. Ustedes recordarán que los jugadores y los técnicos y los directivos de los equipos les temen ir a jugar a la altura, por lo que coloquialmente algunos llaman el efecto del soroche. Pero ese efecto del soroche no es otra cosa sino la pérdida de oxígeno en la capacidad cerebral, ¿sí? Como el oxígeno está escaseando a mayor altitud, eh, hay momentos que el oxígeno no alcanza a llegar al cerebro, sobre todo cuando hay una, se trata de hacer una resistencia aeróbica, aeróbica en el organismo, por ejemplo, cuando están corriendo. Entonces, básicamente no es, pues sí es la altitud, pero lo que pasa es la ausencia de oxígeno. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando usted juega fútbol y es delantero, y a usted le envían un balón para que persiga ese balón y corre más de la mitad de la cancha hasta llegar al balón y llegar casi cerca a la arquería, y usted se pone a ver esos partidos y resulta que los delanteros en algunas ocasiones, y sobre todo cuando ya llevan un buen trecho del partido jugado, ya han tenido desgaste físico y consumo masivo de oxígeno, del poco oxígeno que hay, entonces cuando reciben el balón se sienten perdidos y no saben qué hacer con el balón. ¿Por qué? Porque prácticamente el oxígeno no está llegando al cerebro y entonces se siente en esos momentos, no piensa, no le permite el cerebro desarrollar lo inteligente que podría hacer, a diferencia de si está a nivel del mar o una altitud más o menos promedio como la de Cúcuta o Bucaramanga o Medellín mismo. Pero básicamente es por la pérdida de oxígeno, la capacidad de llegada de oxígeno a las células que organizan toda la información en el cerebro. Y así pasa con los diferentes órganos, así pasa con los músculos, así pasa con el corazón, así pasa con el pulmón, con el hígado, con todos los órganos que obviamente contienen células, que es lo que hemos estado mirando, y que por ende, al faltarle ese consumo de oxígeno a la llegada, no logra sintetizar, que es lo que estábamos viendo en la respiración aeróbica, como necesita hacer su síntesis para liberar energía en presencia de oxígeno y el oxígeno está escaseando o por lo menos baja del 21% que necesitamos, entonces ahí es donde todo se colapsa y es donde ya las cosas no se pueden hacer de la mejor manera. Puede ser el, el mejor jugador del mundo, puede ser Messi, puede ser Cristiano, el que sea, pero la altitud siempre va a molestar a los jugadores de fútbol o de otro tipo de deportes cuando se juega a una altura que sobrepasa los 3.000 metros de altitud, como es el caso de La Paz y como es el caso de Bolivia, perdón, de Bogotá y otras capitales del mundo a las cuales los jugadores de fútbol les tienen. Yo creo que es un ejemplo bastante práctico con respecto a lo que es la respiración celular aeróbica. Y por el otro lado, la respiración anaeróbica es aquella que se hace sin presencia de oxígeno y está prácticamente tipificada en algunos o en muchos microorganismos que logran vivir donde no hay oxígeno, bacterias, algunos tipos de virus, eh, algunas plantas, muy escasas plantas, porque la mayoría necesitan
de oxígeno para realizar la fotosíntesis, que veremos ahora más adelante. Entonces, básicamente esa es la gran diferencia que hay entre la respiración celular, entre la respiración anaeróbica, recuerden ustedes, anaeróbica y aeróbica. La respiración aeróbica, la que se hace en presencia de oxígeno, la respiración anaeróbica, la que se hace en ausencia de oxígeno, y que a su vez esta última es llamada fermentación. Ajá, perfecto, o sea, quedó muy claro qué es respiración aeróbica y qué es respiración anaeróbica. ¿Cuál de las dos respiraciones se hace en presencia de oxígeno? Es la tipo de respiración celular que se hace en presencia de oxígeno y que tienen la mayoría de seres vivos como nosotros, como los humanos, ¿sí? Entonces, por eso es que necesitamos del oxígeno para vivir, subsistir, reproducirnos y alimentarnos. Esa es la gran diferencia de las respiraciones, tanto la aeróbica, que es la nuestra, la de los seres vivos en su gran mayoría, y la respiración anaeróbica, que es aquella respiración que se hace sin presencia de oxígeno, las cuales son solo algunos microorganismos como bacterias que pueden vivir en medios donde no hay oxígeno. Bueno, nos quedaba esta lámina, y es que el proceso conocido como respiración anaerobia lo realizan exclusivamente algunos grupos de bacterias, y para ello utilizan una cadena transportadora de electrones análoga a la de las mitocondrias. En la respiración aeróbica no debe confundirse con la fermentación, que es un proceso también anaeróbico, pero en el que no participa nada parecido a una cadena transportadora de electrones, y el aceptor final de electrones es siempre una molécula orgánica. Esta es una lámina que nos hacía falta de la explicación de la diferencia de respiración celular. Y ahora en la segunda sección de la clase, vamos a hablar sobre la respiración en los seres humanos. Ahí estamos viendo la lámina que nos muestra la respiración de los humanos, todo el proceso que se hace, las vías nasales, la faringe, la epiglotis, la laringe, la tráquea, los bronquios, los alveolos, los bronquiolos, los músculos intercostales, el pulmón izquierdo, el pulmón derecho y el diafragma. Este es prácticamente el sistema respiratorio humano, que es el que vamos a estudiar a continuación en la segunda sección del día de hoy. El sistema respiratorio humano, que se divide en dos partes, la parte conductora y la parte de intercambio gaseoso. Recuerden que por más humanos que seamos, la respiración nuestra también es del tipo aerobio. Quiere decir que se encuentra o se hace en presencia de oxígeno. Si no hay el 21% de oxígeno en el aire que estamos respirando, vamos a tener dificultades tanto respiratorias como dificultades de reproducción y dificultades de liberación de energía. Entonces, toda esa máquina engranada que es el cuerpo humano, si no le está llegando el porcentaje que es a las células, a las diferentes células de los diferentes tejidos, de los diferentes órganos, entonces este engranaje o esta máquina bien engranada que es el cuerpo humano empieza a flaquear y empieza a hacer lo que no debe hacer. Vamos a iniciar con nuestro tema, que es básicamente el tema de la respiración en humanos, en seres humanos. Entonces, ahí está la gráfica de la respiración. El sistema respiratorio humano. Bueno, pues este sistema se divide en dos: la parte conductora y la parte de intercambio gaseoso.
La parte conductora es la que transporta el aire hacia los pulmones y consta de nariz, boca, faringe, laringe, tráquea, bronquios, bronquiolos y alveolos. ¿Está? Aquí está, vamos a mirar primero esta gráfica. Vamos a mirar primero esta gráfica que teníamos aquí. Vamos a mirar esta gráfica primero, aquí está. Entonces dice que el sistema respiratorio en humanos se divide en dos, la parte conductora y la parte del intercambio gaseoso. La parte conductora es la que transporta el aire hacia los pulmones y consta de la nariz, como podemos ver acá. La parte conductora está las vías nasales, ¿sí? O sea, por donde ingresa, recordemos de la sesión anterior, que el aire que respiramos tiene el 21% de oxígeno. Entonces, ese aire que respiramos ingresa por las vías nasales, en la parte conductora del sistema respiratorio, va hacia los pulmones, obviamente, entra por la nariz o por la boca, cualquiera de las dos, y es de que es parte de la misma vía respiratoria, por nariz o por boca, y pasa a la faringe. Pasa a la faringe, pero antes es limpiado por el moco que se encuentra en las fosas nasales. Esto por el fin de evitar el paso de virus. O sea, aquí hay dos cosas interesantes, y es las barreras que se tienen sobre todo el sistema respiratorio para prevenir los virus. Esas vellosidades, esos pelitos, o esos pelitos, hablando coloquialmente, que se encuentran en la nariz, y la mucosidad que se pueda presentar, tienen razón de ser. ¿Cuál es la razón de ser? Es precisamente limpiar el paso del aire por este tipo de barreras que se encuentran en las fosas nasales, esto con el fin de evitar el paso de virus, de bacterias y del mismo polvo al interior del cuerpo humano. Por esto es tan importante este moco que se produce en las fosas nasales. Entonces, para prevenir precisamente el ingreso de partículas extrañas al organismo. Entonces, como decíamos, ya sea por nariz o ya sea por boca, el aire con el 21% de oxígeno ingresa al sistema respiratorio de los humanos, ¿sí? Y llega a la faringe. En la faringe, esta se encuentra protegida por una pequeña membrana llamada epiglotis. Está la epiglotis. Esta es una membrana que recubre la faringe, la laringe. Recubre la laringe. Está la laringe. Entonces, hagamos una retrospectiva, viene el aire con su compuesto de oxígeno, ingresa por vía nasal o por vía de la boca, llega allí a la faringe después de ser filtrada, por decirlo así, por las barreras naturales que se tienen aquí en las fosas nasales, pasa a la faringe y de allí pasa a la laringe. En la laringe, esta se encuentra protegida por una pequeña membrana llamada epiglotis que protege a los pulmones de paso de alimentos y líquidos cuando nos alimentamos. ¿Cuál es la función de la epiglotis y de la laringe? Protege a los pulmones del paso de alimentos y líquidos cuando nos alimentamos. En el proceso de respiración, la epiglotis descubre a la laringe para permitir el paso del aire, ¿sí? Pero cuando estamos comiendo, la epiglotis se cierra y la entrada cierra la entrada de la laringe y evita que pasen los alimentos hacia ella. Esto evita que se ahogue. O sea, básicamente la epiglotis es la valvulita que abre y cierra cuando se está cumpliendo con el sistema respiratorio, con el proceso de respiración, pero que a su vez estamos ingiriendo alimentos. Entonces, para que nosotros no nos ahoguemos,
esta valvulita o esta epiglotis se abre y se cierra como un mecanismo para que el ser humano pueda tomar los alimentos sin ahogarse, ya que está respirando, ya que ese es básicamente el mismo tracto por donde entran los alimentos y por donde ingresa el aire que respiramos. Entonces, en el proceso de respiración, la epiglotis descubre a la laringe para permitir el paso del aire, pero cuando estamos comiendo, la epiglotis cierra la entrada de la laringe y evita que pasen los alimentos hacia ella. Esto evita precisamente lo que hablábamos de ahogarse. Por esto es tan importante comer con la boca cerrada, porque cuando hablas y comes puedes generar una acción involuntaria de la epiglotis y puede abrirse permitiendo que pasen los alimentos y básicamente pues en ese momento es cuando te vas a ahogar. Luego de la laringe pasa el aire a la tráquea. Aquí, señor, pasa el aire a la tráquea, aquí la tenemos. Pasa el aire a la tráquea. Y esta permite que pase a los bronquios y por último a los bronquiolos. Entonces, esta tráquea conduce el aire hacia los bronquios y por último hacia los bronquiolos, donde se encuentran los alveolos. Entonces, repetimos, luego de que abre y cierra la epiglotis, luego del paso por la laringe, el aire pasa por la tráquea, pasa por la tráquea y a su vez, después de pasar por la tráquea, esto permite que pase a los bronquios y por último a los bronquiolos. ¿Sí? Y en los bronquiolos se encuentran los alveolos. Dice que durante este recorrido el aire se calienta y se limpia para evitar enfermedades. El moco con los restos de polvo y bacterias se transporta continuamente hacia la faringe por la acción de los cilios que se encuentran en las células que limitan los bronquiolos, los bronquios y la tráquea. Señor, aquí están, fíjense. Y la tráquea. De esto se puede deducir que no solo en la nariz hay mocos, también en el resto de las vías respiratorias. O sea, básicamente, ya hoy supimos que los mocos, hablándolo en ese término, tienen una importancia y su razón de ser como una barrera de contención que permite, o que más bien no permite, el ingreso de virus y bacterias al sistema respiratorio humano. Fíjese, las barreras que tiene el sistema respiratorio humano. Entonces, de esto se puede deducir que no solo en la nariz hay mocos, también en el resto de las vías respiratorias. Y en la segunda parte del sistema entran a funcionar los alveolos. Los alveolos es el lugar en el que ocurre el intercambio gaseoso, así, y básicamente. En estas extremidades de los bronquiolos se encuentran los alveolos, que es donde se produce el intercambio gaseoso. Cada pulmón contiene aproximadamente de 1.5 a 2.5 millones de alveolos en los que el aire pasa por difusión hasta la sangre. Al mismo tiempo, desde la sangre pasa el dióxido de carbono hacia los alveolos, que lo expulsarán por las vías aéreas. Por esto, en el proceso de respiración, tomamos oxígeno y eliminamos dióxido de carbono. Es necesario, en los alveolos, es necesario que recuerden que el dióxido de carbono que expulsamos es producido por las células de nuestro cuerpo. Entonces, ingresa el aire que respiramos con su porcentaje de oxígeno por vía nasal o vía de la boca, pasa a la faringe y de allí está la epiglotis a continuación
que abre y cierra el paso para permitir o no el paso hacia la laringe. De la laringe, cuando no se ha ahogado usted, porque la epiglotis le permite que no se ahogue, pasa a la tráquea, cuyo aire con oxígeno es conducido a los bronquios y a los bronquiolos. Allí termina la primera parte del sistema respiratorio humano, que es la parte del sistema, la parte conductiva, donde se está conduciendo el aire que respiramos con su porcentaje del 21% de oxígeno hacia la segunda parte del sistema respiratorio, que es donde se produce el intercambio gaseoso, como vemos que empieza en los alveolos. En los alveolos se hace el intercambio gaseoso y que cada pulmón tiene aproximadamente 1.5 a 2.5 millones de alveolos. El aire pasa por difusión hasta la sangre. Al mismo tiempo, desde la sangre pasa el dióxido de carbono hacia los alveolos. Entonces es un intercambio gaseoso que convierte el oxígeno que respiramos después de ser asimilado por las células, excreta prácticamente CO2 que nosotros expulsamos también vía, por la misma vía. Entonces quiere decir que es un circuito cerrado, esto es un circuito cerrado, ¿sí?, que ingresa aire fresco con porcentaje de oxígeno necesario en el 21%, y después de que realiza por difusión el intercambio gaseoso en los alveolos, entonces retorna por la misma vía aérea y es expulsado por nariz o boca, convertido en dióxido de carbono. La respiración ocurre en dos etapas, la inhalación y la exhalación. En la primera permitimos que el aire entre y en la segunda permitimos que el dióxido de carbono salga. Entonces, inhalar y exhalar. Inhalar y exhalar. La inhalación, lo que estamos haciendo es tomar el aire con el porcentaje del 21% de oxígeno, hacer todo el proceso que hemos venido hablando un momento atrás, que es el ingreso por vía aérea, vía nasal o por boca, pasar por la faringe, por la epiglotis, por la laringe, por la tráquea, por los bronquios, llegar a los bronquiolos y de allí pasar a los alveolos, donde se hace el intercambio gaseoso. Entonces se absorbe el oxígeno y se devuelve por la misma vía, se devuelve el CO2. Se devuelve CO2. CO2. CO2 es lo que sale del organismo después de ser procesado. Y por la misma vía, desde los alveolos, por la misma vía aérea, es expulsado el CO2 como una expresión del sistema respiratorio. Entonces, en la imagen puedes ver básicamente cómo es este proceso. Vamos a revisar nuestra imagen. Aquí está, nuestra primera imagen. Estamos viendo los dos tipos los dos componentes del sistema, que es el conductor, volvemos con el cuento, el conductor, y el sistema, la segunda parte, que es el del intercambio gaseoso. Vamos a buscar otra lámina donde nos vamos a ver con más exactitud. Aquí está nuestra lámina. Vamos a ampliarlo un poquito. Ahí está nuestra lámina. El aire ingresa, como pueden ver, en la lámina. Las flechas azules nos señalan el ingreso del aire con oxígeno. Entra por nariz o por boca, pasa por la faringe, la epiglotis, la faringe llega a la tráquea, de allí a los bronquios, los bronquiolos,
y en los bronquiolos, los alveolos, donde se hace el intercambio gaseoso. Luego retorna ya habiendo sido excretado por las células. Este es el desecho que dejan las células después de procesar el oxígeno, al menos en los pulmones, y por la misma vía aérea expulsa CO2. Entonces, ahí está cómo se hace la respiración en el ser humano. Ahora vamos a definir cada uno de los órganos, pero antes de eso quiero que miremos esta lámina. Donde nos dice, nos habla exactamente de la respiración y de los órganos y de su función. Esta es la respiración en humanos, los órganos que están comprometidos, la función que realiza y las etapas. Fíjense que esta lámina está espectacular. Dice, los órganos ingresa por las fosas nasales. O por la boca y humedece el aire. El aire que entramos es humedecido. O sea, aire seco y se va humedeciendo a medida que ingresa por la boca o por las fosas nasales. Luego pasa a la laringe, donde está la epiglotis, que es un tapón, ojo, yo diría que más bien es una válvula que se abre y se cierra de tal manera que nos permita o no consumir alimentos. Luego de allí pasa a la tráquea, 20 cartílagos en la tráquea, y se divide en dos bronquios, en los bronquios. ¿Sí? Se divide en dos, aquí está, fíjense, nos ubicamos a la derecha, aquí está la tráquea, después de pasar la laringe, viene la tráquea, se divide en dos, pulmón derecho y pulmón izquierdo. Allí, después de la tráquea, pasa a los bronquios y a los pulmones, donde están los bronquiolos. Dos masas esponjosas cubiertas por la pleura. ¿Qué es eso? Dos masas esponjosas, o se refiere a los dos pulmones, cubiertos por la pleura. La pleura es la capa que recubre el pulmón. Entonces, la vía nasal, vamos a partir allí, la vía nasal consiste en dos amplias cavidades cuya función es permitir la entrada del aire. Permítanme en un momento